Hola, bueno, otra vez por acá. Hoy voy, pues, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé dónde me estén viendo o escuchando, entonces, bueno, el día de hoy voy a conversarles sobre un video que tengo en la cabeza hace mucho tiempo, lo tenía hace rato, pues ahí como preparado, tenía toda la guía, todo montado, e incluso he dado varias clases sobre este tema, pero bueno, eh, por cantidad de situaciones no lo ha podido grabar, pero ya dije, lo voy a hacer, entonces espero tener varias entregas. Hoy voy a estar hablándoles de la novela del siglo XX. En videos anteriores estoy hablando de la novela del siglo XIX, que está dividido en dos partes, se los recomiendo. Y bueno, la novela del siglo XX también va a estar dividida en dos momentos que podrían ser más, pero que, bueno, por cuestión de tiempo lo voy a hacer como muy rapidito. Ya saben, esto es una contextualización, una generalización, esto es una mirada panorámica sobre la novela, por tanto no voy a profundizar como mucho en ellas, en cada una de las que voy a mencionar. Entonces, bueno, por ese lado me disculparán, pero realmente esto es más como provocar la lectura y entender en qué momento histórico está anclada esta novela. Yo no soy estudiosa de la literatura, yo soy historiadora y he trabajado con literatura como una fuente histórica, por lo tanto mi mirada es diferente, ¿cierto? Yo no entro a analizar como tal la novela, sino que la veo desde la perspectiva historiográfica. Entonces, por ahí también les prometo un videito que voy a hacer sobre la representación literaria, pensada sobre todo para los historiadores. Porque si hay una pregunta, o sea, los historiadores, ¿cómo podemos usar novela? Un historiador usa la novela de una manera diferente a como la emplearía, por ejemplo, un filólogo, un filósofo, ¿cierto? Nosotros tenemos una manera particular de entender estos objetos culturales. Entonces, quiero dar como ese videito, que en algunos momentos, pues también como en mis clases en la universidad, lo he enseñado, pero que digamos que con el tiempo he ido como profundizando también por necesidad de mis propias investigaciones e inquietudes intelectuales. Bueno, sin tanta lora, entro entonces a la temática. Voy a hablarles, como les dije, la novela del siglo XX, y esta novela la vamos a entender entonces como el arte del distanciamiento, como el arte, una novela que es el arte de la interioridad, el arte del individualismo. En la novela del siglo XX, yo diría que hasta la novela del siglo XXI, hoy en el 2025 en el que me encuentro parada, la novela se ha convertido de esa novela del siglo XIX, que era una novela muy social, que describía hechos sociales, que mostraba, ¿cierto?, que era una ventana, sigue siendo hoy en día, hoy leemos una novela del siglo XIX, vemos una ventana al siglo XIX, ¿cierto? Son unas novelas altamente descriptivas de los entornos sociales, de habitaciones, de hechos históricos. En la novela del siglo XX vamos a encontrar una cosa totalmente diferente. No quiere decir con esto que la novela del siglo XX no lo tenga. Algunas novelas del siglo XX lo van a tener, pero en el siglo XX vamos a encontrar unas exploraciones diferentes a las que habíamos visto en la novela del siglo XIX. Y esas exploraciones que se van a ver reflejadas en las herramientas literarias, en las herramientas que van a usar para narrar, van a estar hablando todo el tiempo de la interioridad del ser. Bueno, entonces arranco. Vamos a ver en este momento del siglo XX, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En este video voy a llegar más o menos hasta mediados, década del 30, década del 40 del siglo XX, para que quede claro. El siguiente video será sobre la novela, pues como de la posmodernidad o de la segunda mitad. Bueno, entonces la novela del siglo XX va a formular algunas dudas sobre el arraigo de los seres humanos al medio social, a la comunidad en la cual estaban. Recuerden que en el siglo XIX los sujetos están arraigados a una comunidad, ¿cierto? Hay un sujeto que vive y se cree parte de una sociedad, y además el sujeto que está arraigado, es decir, la explicación del ser está dada en términos de que hace parte de una sociedad, ¿cierto? Ahí hay unos puntos de vista que van a ser idealistas o antiidealistas escépticos, que van a considerar que la sociedad es mala y corrompe al hombre, o que el hombre es malo desde el principio. Bueno, todos esos problemas que se había planteado desde la edad moderna y los naturalismos se van a ver reflejados en ese arraigo de los seres humanos a la comunidad, que puede ser la nación o la clase.
En el siglo XX estos vínculos van a ser abolidos, van a ser terminados, ¿cierto? Entonces esta novela concibió la esperanza de una nueva libertad de los seres humanos, pero una libertad al interior de los sujetos, una libertad en la individualidad y en la individuación. Y se van a crear entonces nuevas figuras antropológicas, o digamos que las novelas de esta primera mitad del siglo XX, vamos a ver que son novelas que van a estar como muchas de ellas girando sobre los tres temas que les voy a hablar a continuación. El primero tiene que ver con la abolición de los vínculos. ¿Cómo así? Los humanos, ¿cierto? Para el siglo XX ya no están producidos y gobernados por el medio natural, histórico o social, como se había planteado en las anteriores ficciones, sino que el ser humano es concebido como un sujeto independiente en todo lo que lo rodea. El hombre, la mujer está arrojado al mundo, no se apoya ni en la trascendencia divina, ni en una fuerza legislativa, que era la que veíamos, por ejemplo, en el siglo XIX, nada, y no hay una ley moral dentro de él que lo ponga o que le diga qué es el bien y qué es el mal, ¿cierto? No es heredero histórico de todo un pasado que lo va a determinar, ¿cierto? O tampoco es determinado por lo biológico, ¿cierto? El ser es llamado entonces en el siglo XX a inventarse a sí mismo, a definirse a sí mismo sin el beneficio de un ideal normativo que esté asignado a él. Es decir, el ser humano en la novela del siglo XIX no está destinado a nada, está destinado a lo que él quiera hacer con él mismo. ¿Listo? Ese sería como uno de los primeras grandes ítems, categorías, temáticas que aborda la novela del siglo XX. Luego viene otra que se va a ver mucho y tiene que ver con la comunidad problemática. Estos seres humanos de la novela del siglo XX son seres humanos que por no estar, ¿cierto? Por haber abolido los vínculos sociales, históricos, biológicos, ¿cierto? Por considerarse único, libre, apartado, individual, ¿cierto? Va a tener muchos problemas con la comunidad. Entonces vamos a encontrar protagonistas, héroes, sujetos dentro de estas novelas que tienen relaciones muy extrañas y muy problemáticas con la comunidad. Con la comunidad, reitero, estamos hablando de la comunidad, o sea, el aspecto, la comunidad inmediata, que puede ser la familia, la ciudad, el barrio, y ya más grande que tiene que ver con la nación, y también problemática con la comunidad en términos de clase social. Pues entonces el sujeto, aunque nazca en una sociedad, no se va a considerar que esa sociedad es suya. Entonces vamos a ver sujetos, y ahorita lo voy a ilustrar con novelas, obviamente, que no se, o sea, como que esa sociedad no es, o sea, todo el tiempo tiene un problema, una desazón, aquí no es, no me siento cómodo, y vamos a ver, por ejemplo, en la novela del existencialismo, vamos a ver ese no me hallo, ese no estoy satisfecho en esta sociedad, y vivir en sociedad además se convierte en una tarea muy penosa por cumplir, muy difícil de afrontar. Y los novelistas lo van a solucionar de maneras muy diferentes, como lo veremos a continuación. Y la tercera temática, muy recurrente también en la novela del siglo XX, especialmente la primera mitad, tiene que ver con la apoteosis de Narciso. Es decir, el individuo solo encuentra su felicidad en la contemplación de su propio rostro y en la satisfacción de sus propias necesidades y de sus propias compulsiones, ¿cierto? Se contempla, se escucha, actúa, todo el tiempo está en un insight, todo el tiempo está en un interior, todo el tiempo se está reflexionando. Eso va a ser un constante narciso, un constante mirar de estos personajes en la novela del siglo XX. Aquí hay un contexto que les quiero dar y tiene que ver con a finales del siglo XIX va a haber un cambio como en la estética de la novela, ¿cierto? La nueva llegada de un nuevo siglo va a cambiar algunas ideas que venían. Eso es un proceso pues que lo voy a poner acá, pero si uno lo puede empezar a leer incluso desde el romanticismo, o sea, todo el siglo XIX uno lo puede llegar a estudiar, pero no me voy a ir hasta por allá. Entonces, a finales del siglo XIX vemos el esteticismo, por ejemplo, en el caso de anglosajón, ¿cierto? Lo vamos a ver en la novela anglosajona. Y vamos a ver también ese esteticismo, o sea, se va a llamar esteticismo en Inglaterra, en Francia le vamos a llamar decadentismo, ¿cierto? Y es una idea del arte por el arte, es la idea del arte por el arte que en América Latina vamos a llamar modernismo, ¿cierto? Entonces, digamos que en esa angustia generacional de finales del siglo XIX,
que tiene que ver con el proceso pues, industrializador tan fuerte que a finales del 19 en el mundo europeo y la llegada de la industrialización a América Latina va a generar unos movimientos culturales como el esteticismo, el decadentismo y el modernismo, ¿cierto? La generación del 98, por ejemplo, en el caso español. Estos señores entonces se van a dedicar, le van a dar gran importancia al arte, o sea, el esteticismo tiene que ver con eso. El arte llega a convertirse en la solución. Listo, entonces el arte se convierte, los artistas se convierten como en las personas más importantes del mundo, los sacerdotes de la cultura. Recuerden que aquí ya estamos hablando de unas culturas secularizadas, ya no hay una iglesia, hay un Dios que es como una cultura teocéntrica, sino que es una cultura donde más antropocéntrica, y dentro de las sociedades hay como unos llamados, unas personas con cierta sensibilidad que van a ser los artistas, que van a poder como mirar y entender el camino de la vida, de la historia de los seres humanos. Y esos señores entonces van a empezar a hablar del arte por el arte. Aquí lo que también podemos entender es que se está dando lo que Pierre Bourdieu va a llamar la formación de los campos, ¿cierto? Aquí hay una formación del campo a mediados del siglo XIX y en América Latina ya en el siglo XX, la formación del campo intelectual y el campo literario. Entonces estos señores van a empezar en buscar una autonomía del arte y decir, el arte no debe obedecer ni a función social. Por ejemplo, el naturalismo y la novela realista del siglo XIX tenía una función sociológica, ¿cierto? Y por eso era tan descriptiva y por eso se preocupaba tanto como de acontecimientos sociales, de relaciones sociales, mientras que estos van a decir, es que nosotros no tenemos por qué ser artistas para estar hablando de lo social, o sea, no hay una función social del artista, van a decir ellos en otras palabras. Y también se quieren emancipar o autonomizar del campo político y del campo religioso. Entonces van a tener una consigna muy importante que va a ser esa, el arte por el arte. El arte solo debe pensar en el arte. Y en esa idea del arte por el arte, el esteticismo, van a salir unas obras bien interesantes a principios del siglo XX. Vamos a encontrar entonces que es un arte que se va a mirar mucho, donde para poder jugar con lo estético, ¿cierto? Entonces los artistas se van a revisar, ¿cierto? Van a revisarse a sí mismos y van a crear en ese mismo sentido unos personajes que se revisan y que se miran a sí mismos. Voy a hablar entonces, aquí hay dos grandes obras a principios del siglo XX. Una va a ser En busca del tiempo perdido de Marcel Proust y la otra va a ser El Ulises de James Joyce. Esas novelas van a marcar la novela del siglo XX, ¿cierto? Ellas van a innovar y después de lo que va a suceder en la novela van a estar siempre como leyendo. O sea, los grandes novelistas del siglo XX han leído a Proust y han leído a Joyce. Evidentemente estoy hablando de alta literatura, de las grandes obras de la literatura universal. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, en la novela de Proust, que aquí la tengo por aquí atrásito, ¿cierto? Es bien grandecita. Tenemos una novela grande. Son no sé cuántas páginas puede tener. Pues aquí más o menos pueden ver, son siete libros, 7 tomos que pueden reunir alrededor, yo creo que sí, como de 5.000 páginas, no sé. Es una novela muy rica de leer, pero se requiere dedicación y tiempo, ¿ok? No recomiendo leerla toda a la carrera y toda seguida porque te vas a saturar, pero es una novela muy bella. Bueno, en esta obra hay una toma de conciencia y eso va a ser muy importante. Veíamos en el siglo XIX que hay interioridad, ¿cierto? En los personajes hay interioridad, uno logra ver psicología de los personajes, ellos van creando y uno los va conociendo por dentro, pero en la novela del siglo XX, como les dije, hay mucho insight. Y ahí se va a incorporar entonces unas herramientas bien interesantes como el monólogo interior o del cual hablaré ahorita, y también el flujo de conciencia, por ejemplo. Entonces, en la novela de Proust, ¿cierto? Hay una toma de conciencia acerca de la separación irremediable entre el alma, entre los seres humanos y el mundo en el que están arrojados, ¿cierto? En el mundo en el que estamos. Ya no hay una divinidad, no hay una ley moral que nos proteja o que proteja a los amantes y a los protagonistas de estas novelas. El amor en Proust encarna las inquietudes de una soledad insuperables. Listo. En el siglo XIX vimos como el amor es una de las temáticas más abordadas,
porque el amor es una forma de individuación, ¿cierto? Uno se conoce mucho, cuando uno se enamora, logra conocer mucho esa interioridad del ser. Esto va a seguir explorándose con mayor profundidad en la novela del siglo XX. Entonces tenemos, por ejemplo, la novela de Proust, que tiene siete tomos. Por ejemplo, en el primer tomo, voy a evitar leerles los títulos para poder pasar rápido por acá, me perdonarán. En el primer tomo, aquí hay una relación muy interesante con la memoria, porque esta novela está escrita por una persona adulta, por una persona mayor que está recordando su vida, está buscando el tiempo perdido, ¿cierto? Entonces es una novela nostálgica, es una novela poética, tiene una bella, o sea, es muy bellamente narrada, tiene diálogos pero no muchos. Listo, es mucho insight, mucho interior. Entonces, en el primer tomo, que arranquen a leerlo, que realmente es muy bello, que está dividido en dos partes, vamos a encontrar ese libro. Se publicó antes, o sea, se publicó como a partir de 1920, ay, se me olvidó las fechas, me van a perdonar, ahorita lo voy a poner ahí se los voy a poner ahí. Y se publica en vida y luego de que él muere. Listo. Entonces, esta novela tiene una cosa interesante y es que es una novela que puede identificarse con lo que hoy llamamos autoficción. Es decir, la novela va intrincando, o sea, como que va relacionando, son como de alguna manera autobiográficas, ¿cierto? Porque son cosas que le pasan a Proust y que él pone en su personaje. En el primer tomo entonces está el recuerdo, la primera parte de esa infancia y los principios de la adolescencia del protagonista, y luego viene el amor en Proust, es, como lo dijera, sumamente importante. Y luego viene en una segunda parte donde él ya es un adolescente y empieza pues como a interactuar con las mujeres. Luego el segundo tomo, que se publica en 1919, ese segundo tomo son los inicios de la vida amorosa del protagonista, que conoce allí a dos chicas y aparece entonces una de los grandes personajes de esta novela, que va a ser Albertín. El tercer tomo se publica entre 1920 y 1921 y son los inicios de su vida, entre 1920 y 21, y es la amistad con una familia aristócrata, porque aquí también pues él no es aristócrata, pero siempre mira a la aristocracia como con mucha, le atrae bastante la aristocracia francesa, y él empieza a interactuar con la familia Guermantes, y es bien interesante lo que va diciendo. Tiene unas opiniones buenas que uno podría sacar como historiador acerca de la aristocracia, pero también acerca de la burguesía, ¿cierto? Como de las costumbres, de la idiosincrasia, el pensamiento. Bueno, en 1900, bueno, en este tercer tomo es muy importante, sobre todo para los que estudian historia intelectual, porque ahí entra a colación, esto sucede a finales del siglo XIX en la narración, y lo que él empieza a hablar, hay muy una constante en el texto, y es el caso Dreyfus. Si conocen, el caso Dreyfus fue un caso bien interesante, y que algunos historiadores lo han puesto como un parteaguas, un momento muy interesante dentro de la formación de lo que eran los intelectuales, y digamos que la militancia política y el compromiso social de los intelectuales. Pueden investigar al respecto, no me voy a quedar ahí. En el cuarto tomo, que se publica entre 1921 y 1922, vamos a ver las relaciones, ya entra la sexualidad muy activa, estamos hablando de la juventud del protagonista, entonces hay unas relaciones sexuales activas, y aquí aparece unos temas que para este momento son un poquito son innovadores, y además son como que no muy normales, es decir, rompe horizonte de expectativas, y tiene que ver con la heterosexualidad y la homosexualidad, ¿cierto? En esta, aunque yo no lo sentí tan explícito, no me creas que sí es muy explícito, hay un personaje muy importante en la obra, un amigo de él, un aristócrata que va a ser homosexual, ¿cierto? Y en la obra, si bien no estamos hablando de una obra pornográfica, es decir, no hay representaciones sexuales, uno sí sabe que las personas pasan a la habitación y que hay sexualidad, tanto homosexual como heterosexual, ¿ok? Bueno, allí empieza entonces, aparece Albertín, ¿cierto? Albertín va a ser como el amor de la vida y la causa del sufrimiento del protagonista. Ya para el quinto tomo, este es póstumo, se publica en 1923, y aquí aparece, este es bien complejo, este quinto tomo se llama La prisionera, y aquí aparece los celos,
Él tiene una relación muy conflictiva con Albertine y él la vuelve prisionera, ¿cierto? Él la encierra para que ella, porque él sospecha de que ella es lesbiana y que tiene relaciones con otra mujer que aparece allí. Bien, el sexto tomo se publica en 1925 y está aquí todo el tormento por el amor que siente por Albertine. Hay un fuerte despecho, no les voy a contar por qué, porque sería un gran spoiler. Entonces, este es un libro, ese libro sexto es doloroso. Y luego viene el último libro, que ya es como el momento de la escritura del personaje, pues del protagonista. Ese se publica en 1927. Es un álbum como de fotos, ¿cierto? De toda la vida del protagonista. Él se reencuentra con sus amigos de la infancia y pues como del camino de su vida, entonces es un texto bastante bello y bastante nostálgico. Bien, ese es entonces como una de esas grandes obras que inauguran el siglo XX, obviamente estamos hablando posguerra. Luego viene el otro texto que va a ser el de Ulises de James Joyce. Es una versión más sombría de la abolición de los vínculos expresada en el lenguaje más exuberante que el de Proust. Es una novela exuberante, esa es la palabra, con muchos juegos al interior de la novela que la hace súper compleja. Es más fácil leerse En busca del tiempo perdido que leerse Ulises. Ulises es una novela dura, es una novela que se lee como tarea y es una novela que le puede gustar a los amantes del objeto literario, pero no es una novela como para uno ir en el metro. Es como para divertirse y de pronto perder el tiempo en algo interesante. Esta novela no es una novela pesada. Pues, a mí me pareció así. Bueno, la gente que la ha leído, todo el mundo dice, lo es, ¿cierto? No he encontrado a alguien que me diga como, no, es súper fácil. No, no. Bien, los protagonistas del Ulises son extraños al mundo en que habitan. Su sufrimiento no es el resultado de las bajas pasiones, sino del agotamiento de la pasión. En Proust, los personajes son prisioneros, sufren porque tienen muchas pasiones, la homosexualidad, la heterosexualidad, ¿cierto? La pulsión sexual. En el caso de Ulises, no, estos sujetos son súper desanimados, como que perdieron la pasión, ¿cierto? Hay una impotencia moral que influye sobre las acciones y sus reflexiones, o sea, eso ni siquiera podría llamarse existencialismo, es como un ya, lo perdí todo, o sea, como que ya, estoy, apague y vámonos. Atanasados por el remordimiento, incapaces de perseguir un objeto preciso, los personajes de Ulises ya, o sea, vagan por la ciudad de Dublín en un día, la novela pasa en un día de los protagonistas, a los que ese día le pasan algunas cosas, pues, pero la novela, que es una novela también larga, una novela de 800.000 páginas, no pasa todo en un día, ¿cierto? ¿Qué es lo interesante de esta novela? Pues, bueno, esta novela se publicó por primera vez en una revista literaria que se llamaba The Little Review entre el año de 1918 y 1920, es decir, esta fue una novela por entregas. Bien, y esta novela, bueno, Ulises, ¿cierto? Es un simbolismo, retoma un personaje de la cultura occidental bien importante como Ulises de la Odisea, ¿cierto? Es simbólico, no es el Ulises, no es Ulises de la Odisea, pero sí recurre a ese simbolismo. Es una novela hipernaturalista, o sea, describe absolutamente todo lo que le sucede y rodea y piensan los personajes, entonces tiene esa atmósfera muy natural de Dublín, o sea, te podrías conocer pues cómo es Dublín a principios del siglo XX. Tiene una estructura experimental que no habíamos visto en otras novelas, es decir, que esta novela pues como que rompe con ese horizonte de expectativas. Tiene varias técnicas, explora varias técnicas que esto se lo va a aportar a la novela y luego los siguientes novelistas lo van a seguir usando. Monólogo interior, vamos a ver, por ejemplo, Proust tiene un monólogo interior. Yo creo que el gran aporte que ya existía, o sea, ya había una cosa desde la psicología que es el flujo de conciencia, ¿cierto? De eso que dice los seres humanos no pensamos coherentemente, ¿cierto? Todo el tiempo nuestra mente todo el tiempo está con diferentes, digamos, ventanas abiertas como un computador y está pensando en diversas voces. Entonces lo que intenta hacer James Joyce en esta novela es poner ese flujo de conciencia. Igual cuando los personajes hablan, también hay cierta incoherencia
porque cuando los seres humanos hablamos somos incoherentes, ¿cierto? A veces hablamos muy rápido, como en mi caso, a veces no hacemos buenas puntuaciones, no, o sea, no hay una redacción de lo que estamos diciendo. Entonces podemos estar abriendo y cerrando ventanas todo el tiempo y conectando una cosa con la otra, y eso se ve en la obra de Joyce, ¿cierto? Entonces él explora con eso porque él lo que nos está diciendo en esta novela es que el ser humano es sumamente complejo en su interioridad, ¿cierto? No es esa lógica del pensamiento que uno logra ver en Proust, ¿cierto? En la cabeza, en ese monólogo interior, en la obra de Proust, en esa interioridad de los personajes hay una lógica y hay una poética. En la obra de Joyce no es así. Es una locura, uno parece, es una novela que uno siente que no logra resolver, o sea, es caótica, uno la siente caótica, es como que estoy leyendo para dónde voy, y como casi no pasa nada, o sea, casi todo pasa al interior, ¿cierto? Y en diálogo, o sea, no pasa nada hacia afuera, no hay mucha acción, entonces eso hace también que sea compleja. Esta novela explora la identidad, la identidad, la sexualidad, la historia y la política irlandesa. Hay dos personajes, hay varios, realmente son varios, pero son dos los protagonistas. Leopoldo Bulún y Dédalus, Stephen Dédalus, y estos personajes pues les pasan, ellos se encuentran y empiezan a conversar, entonces les han pasado cosas previamente, y ellos están juntos y en el día les van pasando otra serie de situaciones, no se las cuento para que puedan leer la novela, ¿cierto? Y en esta novela lo que vemos es un gran reflejo entonces como de la psicología de los seres humanos, ¿cierto? Plasma mucho la psicología de los personajes. Hay como les dije entonces, bueno, combina dos componentes muy importantes esta obra de Joyce. Una es el hipernaturalismo, atento a la infinidad de detalles importantes que reclaman la percepción humana. Dos, la reproducción de las más mínimas imágenes, impresiones y fragmentos de pensamiento que forman el flujo de conciencia. Les aconsejo mucho que si les interesa analizar novelas y entender novelas del siglo XX, estudien el flujo de conciencia, ¿cierto? Es un concepto que viene de la psicología y que todas las obras literarias, pues, los novelistas son intelectuales, la mayoría, y entonces ellos están al día en filosofía, están al día en psicología, bueno, en ciencias, todo. Y eso, pues, obviamente se ve reflejado en la novela. Bueno, entonces en Proust el arte libera al hombre, ¿cierto? De su servidumbre. Estaba hablando que hay una poética, el protagonista es un artista, está cercano, o sea, el arte libera, es lo que va a decir Proust. Y Joyce dice que el arte sirve simplemente para poner en evidencia y como la dificultad de la existencia de los seres humanos, ¿cierto? Y el arte no sirve como para alcanzar la redención o la libertad o la felicidad, sino que el arte simplemente sirve para evidenciar y demostrar la angustia de la existencia. Joyce contradice deliberadamente todas las expectativas del lector. Juega contigo, al que obliga al lector, mediante la renovación incesante de la sorpresa, a apreciar el virtuosismo artístico del autor. Es un virtuosismo impresionante, o sea, él quería descrestar. El verdadero objetivo de esta obra es el esplendor artístico, el esteticismo. O sea, no le interesa lo que está contando, le interesa cómo lo está contando. Bueno, vamos a encontrar entonces dos autores que vamos a encontrar como dos vertientes que van a continuar con la propuesta de Proust y con la propuesta de Joyce, que tiene que ver pues como con esa interioridad, con el flujo, con estar arrojados al mundo, con esa soledad. Bueno, entonces vamos a encontrar, por ejemplo, primero los que acentuaron el tema de la soledad, y ahí vamos a ver a la grandiosa, maravillosa y nunca bien ponderada Virginia Woolf, mujer maravillosa, yo la amo, los que me conocen saben que a mí me encanta. William Faulkner, quien también me gusta mucho, y sus discípulos, pues como en América, los discípulos de William Faulkner, que pues, Gabriel García Márquez, o sea, todo lo que va a ser, lo que van a llamar los autores del boom. Y también vamos a encontrar, por ejemplo, a Samuel Beckett. Y vamos a encontrar, por otro lado, los que van a tratar de imaginar una reintegración del individuo en la comunidad. Entonces tenemos primero los que dicen, estamos solos en el mundo, arrojados en el mundo, ya, no hay nada, no hay solución, solo estamos arrojados y vivimos con eso. Y vamos a encontrar los que dicen, sí, estamos arrojados en el mundo, pero nos podemos reintegrar, o sea, podemos llegar a ser parte de esa sociedad. Entonces, los que acentuaron el tema de la soledad, tenemos a Virginia Woolf.
El relato de Virginia Woolf es un relato sucesivo en tercera persona de los pensamientos de diversos personajes, sugiere una situación en la que cada individuo es prisionero de la insuficiencia de su percepción y no logra comprender más que una mínima parte del mundo, una ínfima parte del mundo. Los otros individuos ocupan un lugar, están ahí, ¿cierto? Son personajes secundarios en la vida del protagonista o de la protagonista, ¿cierto? Y no son percibidos más que como una especie de sorpresa mezclada con repulsión. La pregunta, prometo, y espero hacerlo pronto, un video sobre la poética de Dostoyevsky basado en el texto de Mikhail Bakhtin, conversando sobre Dostoyevsky, ¿cierto? Muchos autores, yo no me atrevo a decir que todos porque no los conozco todos, muchos escritores, yo digo que tienen como una pregunta existencial. Y esa pregunta que tienen la llevan a sus novelas. Y todo el tiempo en ese ejercicio de la escritura ellos están intentando resolver esa pregunta existencial, ¿cierto? En el caso de Virginia Woolf, la pregunta es ¿por qué existen los otros? Y por qué sus vidas se entremezclan con la nuestra, ¿cierto? O sea, esas personas, ¿por qué están aquí? ¿Qué tienen que ver conmigo? ¿Cómo me afectan? Esa es la pregunta en Virginia Woolf. Otro gran personaje, el señor William Faulkner, estadounidense, él va a tratar el aislamiento de los protagonistas eso es de una manera un poco más cruel que en Virginia Woolf. El escenario del contenido de la acción solo puede reconstruirse de forma indirecta a partir de las perspectivas individuales, un yo herido y los deseos insatisfechos, los neuróticos, los psicóticos y los retrasados mentales están en la obra. Eso me parece como, es una innovación de la obra de Faulkner, porque lo que encontramos es que él va a poner, por ejemplo, acá en El ruido y la furia, otra novela súper linda, pero también complicada, difícil de leer, en El ruido y la furia, tenemos, por ejemplo, es el relato de una familia del sur de Estados Unidos, ¿cierto?, con muchos problemas, como casi todas las familias, es una familia bastante disfuncional, y en esta familia hay una persona que tiene discapacidad mental, y esa persona aparece, o sea, lo que habla, ¿cierto? Una novela no había puesto el punto, como ese punto, o sea, poner puntos de vista y dar un punto de vista de una persona con discapacidad mental. Y el primer texto, para que no se sorprendan si la empiezan a leer, es muy difícil porque el primer texto, el primer capítulo, que se llama 7 de abril de 1928, además tiene discontinuidad, luego hablaré de la discontinuidad cuando hable de la posmodernidad. Entonces, esta novela, imagínense, es hablada, es contada desde la persona en esta situación. Entonces, cuando uno la empieza a leer, uno no entiende. Entonces, uno siempre cree, cuando uno está leyendo y no está entendiendo, uno cree que es culpa de uno, que uno de pronto se disoció, que uno de pronto se desconcentró, o que uno es bruto. Y no, resulta que es que la novela, cuando ya uno la entiende, bueno, es que esta novela está hablando de una persona que tiene cierta discapacidad. Al final, ¿cierto? Como son 4 puntos de vista, uno logra como armar, pues, como todo el puzzle, el rompecabezas, y entender medianamente, porque tampoco es que se logre entender mucho, lo que dice. Posteriormente estaré hablando porque estos juegos. Esta novela también juega con el aspecto literario, juega con la estética de la novela. No es una novela lineal, es una novela que va a tener muchos parámetros que posteriormente la novela de la posmodernidad o de la segunda mitad del siglo XX va a asumir. Y tenemos otro tipo de novela, que va a ser la novela, por ejemplo, de Beckett, y también pues todos los representantes del Nouveau Roman. Ellos van a continuar desarrollando el potencial lírico de la narración en estado puro, como el arte de la pura observación, pura novela de interioridad. Bueno, entonces la tendencia de estas novelas que se consideran novelas del modernismo es concebirse a sí misma como profundamente emparentada con la poesía y con la música, ¿cierto? Más que con la sociología o con la historia. Bien. Perdón, que por aquí se me... El segundo. Entonces eran los primeros, los que van a decir soledad, soledad, eterna soledad. Y luego vienen los que trataron de imaginar, segundos, los que trataron de imaginar una reintegración del individuo en la comunidad, ¿cierto? Y se van a resistir al esteticismo. Es decir, esos que van a decir, ay no,
qué pesada una novela como la de Joyce, una novela que se fija tanto en la o sea, como tanta poética como en el caso de Proust. No, vamos a encontrar como algo más intermedio entre la novela del siglo XIX y la novela del siglo XX. Y tampoco voy a poner a los protagonistas en una situación que es como de tanto sufrimiento y de tanta soledad. Ahí aparece una novela también muy gruesa, todas estas novelas son muy gruesas, que es de Alfred Döblin, alemán, y se va a llamar Berlín Alexanderplatz. Bien, es un discurso indirecto libre, lleno de imágenes, expresiones orales, argot, ¿cierto? Yo la leí en español, debe ser divertidísimo leérsela en alemán, ¿cierto? Uno la lee traducida y no es igual, ¿cierto? Entonces hay argot de alemán, ecos de canciones. Esta es una cosa que a mí me gustó mucho, por lo que tiene que, pues obviamente por mis investigaciones y mis intereses intelectuales y académicos, es que aparecen titulares de periódicos, es decir, emplea muchos recursos intertextuales. Entonces, hay canciones, hay pedazos como noticias del periódico, ¿cierto? Hay publicidad. Lo que está haciendo Döblin en esta novela es mostrando la ciudad de Berlín, ¿cierto? Está vendiendo la ciudad de Berlín, está contándonos cómo era la ciudad de Berlín en la década de 1920. Entonces, para los que les interese Berlín, Alemania, 1920, esta es una novela que obligatoriamente hay que leerse. En ella el autor conserva todas las responsabilidades interpretativas con respecto a la historia narrada. Aquí hay una historia, ¿cierto? En las otras no había historia, aquí hay historia. Pasan cosas, hay acción, pero también hay interioridad y además de eso hay un juego con muchas técnicas narrativas. En la obra de Döblin, el combate contra la sociedad conduce de forma constructiva al descubrimiento del valor de las instituciones sociales y de la solidaridad entre los seres humanos. Además, yo no les voy a contar la novela, al señor le pasan cosas porque tiene malas decisiones, entonces aquí se ve como esa idea de la sociedad, del ser humano arraigado del siglo XIX, ¿cierto? Una sociedad que de alguna manera lo determina y lo pone en una situaciones, ¿cierto? Y el personaje con su interioridad, con todo eso, logra solucionarlo y logra, digamos que es una obra idealista de alguna manera, ¿cierto? Porque idealista en términos de que tiene resultados positivos, a pesar de que es un sujeto que toma malas decisiones en algunos momentos, él logra insertarlo en la sociedad, ¿cierto? Esto es lo que sucede al final. No les conté el final ni cómo lo hace, pero es una novela con un final, digamos, bien feliz. Y luego hay otra novela también de un alemán que es La montaña mágica de Thomas Mann. El problema de la abolición de los vínculos se plantea en esta novela no por medio de la narración en estado puro, sino al contrario mediante una alternativa sutil entre reflexión explícita y alegoría. Thomas Mann es más cercano a Proust que a Joyce, listo, pero sí tiene mucho flujo de conciencia y mucha interioridad, pero no tan exagerada como Proust, sino más poética. Pero no solo poética, sino filosófica, ¿cierto? Esta novela innova incorporando el discurso filosófico a la ficción. Esto no hay una posición, una única, porque hay diversos puntos de vista, eso también hay que decirlo. Y los diversos puntos de vista lo que hacen es ilustrar la sociedad de 1920, finales de la década del 10 y del 20. Esta novela sale en el 24. Es como mostrar como una vitrina de la filosofía que en ese momento se debatía en el mundo intelectual alemán, ¿cierto? Entonces vemos diferentes, es que es muy interesante porque no es como solo el punto de vista del narrador o del autor, sino que es el punto de vista, diversos puntos de vista. Bueno, La montaña mágica es un sanatorio, es como un hospital para tuberculosos, no recuerdo bien, creo que es en Suiza, y allá Hans Castorp llega y se encuentra con los personajes y hay unas discusiones filosóficas muy interesantes. Así que si lo suyo es la filosofía, la reflexión, el pensamiento, esta es una novela que hay que leerse. La acumulación de pensamientos está también subordinada a la construcción de un universo ficticio, no resuelve problemas filosóficos, sino que hace un inventario, como les decía, de estos recursos. Pasan cosas, pero no pasan tanto, porque realmente lo más importante aquí para Thomas Mann es poner a los sujetos a conversar. Entonces hay unas conversaciones que qué rico en la vida poder tener ese tipo de conversaciones, ¿cierto? Pero no, en términos de acción, no es una novela que tenga tanta acción. Berlín Alexanderplatz tiene más acción, tiene mucha acción en la novela, que pasan muchas cosas y cosas buenas, hay asesinatos, bueno,
pasan cárcel, bueno, pasan cosas. En cambio, en la montaña mágica realmente no pasa mucho. También es muy interesante como la enfermedad, ¿cierto? La enfermedad como una situación eh, que hace como un cambio, ¿cierto? Como que la enfermedad te pone en cierta situación. Ahí les dejo. Y en ese mismo sentido vamos a encontrar una novela también muy gruesa, son 2 tomos, como 1200 páginas, una cosa larguísima, que es El hombre sin atributos, que se publica entre 1923 y 1943, es una novela que no se terminó, no se acabó porque Robert Musil muere y la novela queda sin terminar, pero no importa, esta novela no necesita un final porque estas novelas se llama, es el mejor intento, lo mejor que se ha hecho históricamente en una novela ensayo. En ella, la abolición de los vínculos es el objeto más noble que las individualidades fuertes, serias e intransigentes puedan perseguir. La novela de Musil se aleja de la regla tradicional del género, ¿cierto? En Joyce y en Faulkner se abandona la intriga, en eso no nada, o sea, como les dije, no pasa mucha cosa. Se abandona entre la intriga y la narración elaborada en favor de una narración, en favor de una representación en estado puro, ¿cierto? Entonces, una representación en estado puro del pensamiento, por ejemplo, podría decirse, ¿cierto? De esa experiencia vivida por los personajes. En cambio, en Musil hay consideraciones abstractas hasta el punto de que la acción se reduce hasta hacerse casi imperceptible. Ensayo, es decir, puro, puro, puro y neto pensamiento. Podría uno preguntarse entonces por qué esos grandes representantes, porque les estoy hablando de novelistas que son considerados de los grandes novelistas del siglo XX y de la historia, porque estos grandes representantes de la prosa narrativa del siglo XX no se preocupan por contar bien, es más, no se preocupan por contar, sino que al contrario se esfuerzan por evitar todo lo posible las buenas intrigas. Piensen en las buenas intrigas del siglo XIX, el Conde de Montecristo, la Cartuja de Parma, Oliver Twist, Emma Bovary. Bueno, piensen en eso, y en esas novelas no hay intriga, no hay nada que solucionar, no hay conflictos como ahí latentes, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cierto? Es una pregunta que está allí. Y también porque en lugar de plantear unos conflictos sorprendentes, desarrollados en función de motivaciones plausibles y resolverlos de manera a la vez persuasiva y edificante, algunos de estos escritores estiman que les incumbe examinar la forma en que el espíritu más ordinario recibe miriadas cantidades de impresiones, ¿cierto? Son esas preguntas que surgen ahí. Yo tengo hipótesis que no las voy a dar acá, ¿cierto? Son demasiadas situaciones de orden de incluso desde la misma industrialización, el capitalismo. Estamos hablando de novelas que están siendo atravesadas por la Gran Guerra, por la Primera Guerra Mundial, que son sujetos que les toca ver unas guerras previas a la Guerra Mundial y luego una gran guerra. Algunos de estos van a vivir la crisis del 29, ¿cierto? Es una generación complicada, una generación que le tocaron cosas muy duras. Y creo que el siglo XX genera mucho insight, mucha gente que se va a ir al interior de sí, ¿cierto? Y eso lo va a reflejar en la novela. Entonces ya no importa tanto lo que está afuera, o sea, una repetición, volver a contar lo que sí está pasando afuera, no, es importante cómo lo que hay afuera afecta a lo que está adentro. Los autores entonces del modernismo, que es toda esta novela de la que les hablé hoy, no querían llevar la carga de construir una trama centrada en torno a un problema moral o social. Por eso el hipernaturalismo de Joyce o de Faulkner o el intelectualismo de Musil son percibidos por los propios autores como la invención revolucionaria de una nueva manera de interpretar el mundo. Aquí ahí también empiezan a surgir teorías desde las ciencias sociales, pero también desde la misma ciencia, ¿cierto? Acerca de la relatividad, acerca pues el existencialismo, el vitalismo. El psicoanálisis va a aportar mucho a estas novelas, ¿cierto? Entonces, y luego lo veremos, esto está ya mucho en la segunda mitad del siglo XX, ¿cierto? Con esa idea de que el mundo realmente está visto desde nuestra subjetividad y que como tal no hay una objetividad que podamos llegar allá. Bueno, digamos que de todo eso surge también un autor que yo no lo meto en nada, porque siempre digo que este señor es el señor, ¿cierto? Es buenísimo, y es Kafka, ¿cierto?
Entonces, Kafka es Kafka, o sea, no lo voy a meter ni aquí ni allá, Kafka es Kafka. Kafka tiene varias obras, una muy importante es El Proceso, escrita en 1900, publicada, perdón, en 1925, narra, mirando en gran perspectiva la obra de Kafka, no solo El Proceso, también otras, él narra la abolición de los vínculos respetando, es que era muy teso. Él respeta las consignas de la narración elaborada, ¿cierto? Personajes plausibles, verosímiles, incluso el caso de Gregorio Samsa es un personaje plausible y verosímil en medio de todo lo que le sucede, un decorado bien encajado en la vida moderna, las situaciones que se ven en la obra de Kafka son de la modernidad, o sea, aquí ya hay plena modernidad, pleno siglo XX, son los personajes con unas complejidades interiores que están afectadas obviamente por su exterior, una lucha constante al interior de ellos, tiene una belleza, o sea, es que tiene todo, tiene interioridad, pero además tiene una descripción de exteriores y genera ambiente, ¿cierto? Por ejemplo, en la Metamorfosis, a mí eso me parece muy bello de esta narración, es que tú logras conocer absolutamente todo el espacio, la casa y la habitación de Gregorio Samsa, ¿cierto? Y él no se esmera como en esa descripción decimonónica que era absolutamente cuidadosa de cada uno de los detalles, hasta si la cortina tenía flores o no y las telas de los vestidos. No, es una descripción que genera el ambiente necesario para que la historia sea verosímil y sea clara para el lector. Bien, entonces tiene un decorado bien encajado en la vida moderna, tema claramente definido, diálogo iluminador y fácil de seguir, tan impermeable al lirismo como al intelectualismo. O sea, reúne todo, digamos que todo lo bueno. Recomiendo mucho leer a Kafka. El objetivo de Kafka era ilustrar la cuestión de la providencia y de la autoridad moral individual. Los vínculos entre el héroe y el mundo han sido cortados para Kafka, pero no como en el caso de Joyce o en el caso de Musil, debido a la individualidad idiosincrática del protagonista, sino porque tras la delgada película de la normalidad, el mundo se revela como una pesadilla espantosa y divertida al mismo tiempo. Es como, piensen, por favor, en esto estoy hablando, o sea, yo creo que el gran ejemplo sería la Metamorfosis. Y bueno, aunque la divinidad no aparece directamente en la obra de Kafka, eso también hay que decirlo, en estas obras no aparece la divinidad directamente, nada. Lo cual es normal, pues, en ese momento histórico que es el desencantamiento del mundo. Esa divinidad es percibida como una anomalía. A lo largo de la novela hay una extrañeza de los personajes y la injusticia, por ejemplo, del mundo, que como lo ven los personajes, provocan que estos provocan en el protagonista, pero también en el lector, una especie de certeza de que las cosas no pueden quedar así. O sea, como que es un tanto esperanzadora la mirada de Kafka. Bueno, por otra línea, la novela de la primera mitad del siglo XX vamos a tener pues como el relato, en el caso de Bretón, con una novela que se llama Nadja o Nadia de 1928, que es un relato autobiográfico que narra la relación del narrador con una persona, con una mujer que tiene enfermedad mental. El Bretón va a retomar la idea propia del esteticismo, ¿cierto? Es una obra bastante esteticista, ya casi entrada a la década del 30. La inspiración, incluso la enfermedad mental, liberan a los espíritus nobles de las cadenas del mundo, es decir, la locura es algo positivo en la obra de Bretón. Bueno, en la década, ya voy a terminar, concluyo, en la década de 1960-1970 el realismo mágico va a combinar la lección de Kafka con el surrealismo y va a declarar su oposición al naturalismo de la narración en estado puro. Regresa a la narración elaborada en la que trata el mundo que carece de coherencia y estabilidad empírica. Estos autores son conocidos como posmodernos, pues se complacen en desorientar al lector perturbando sus puntos de referencia ontológicos. Heredaron de Kafka y del surrealismo el interés por la irrealidad que se oculta tras la rutina de la vida cotidiana. Ahí entonces en la novela del posmodernismo les voy a hablar del boom latinoamericano. Yo en otra parte, por allá en un video muy viejito, hablé del boom, pueden ir a mirarlo, pero en el próximo video, en la próxima entrega les voy a hablar un poquito más y voy a
No voy a separar eso de manera geográfica, ¿cierto? Como, el boom latinoamericano, sino que voy a hablar de la novela postmoderna y ahí entra, pues, obviamente, el boom latinoamericano. Bueno, no, muchas gracias para los que llegaron hasta acá. Por favor, suscríbanse al canal. Por ahí ya me di cuenta que tengo más de 1000 suscriptores. Muchas gracias a los que todavía me siguen desde hace tanto tiempo. Bueno, espero que esta entreguita les haya gustado. Suscríbanse, compártanlo, por favor. Es un poco académico, pero también hay que como que crear en redes este tipo de contenido. Algunos me lo han pedido, por eso estoy acá y la verdad, la verdad me gusta mucho compartir esto que les hablo a mis estudiantes en la universidad, pero que también considero que puede llegar a otro tipo de públicos. Comentarios, sugerencias, me las pueden hacer entonces aquí abajito en comentarios. Chao, chao, muchas gracias.